Todos se preguntarán, bueno, ¿y cómo llegaron los españoles a conquistar estas tierras norteñas? Evidentemente, venían del sur y la conquista de la Ciudad de México, Tenochtitlan, para los aztecas, se da el 13 de agosto de 1521. Evidentemente los españoles habían llegado desde 1492 y habían hecho de la isla La Española, o sea, la isla que contiene dos repúblicas, o sea, la República Dominicana y la República de Haití en el Caribe, y de ahí se habían extendido desde esa fecha hasta los 530, se habían extendido a Puerto Rico, a Cuba, a Panamá, a Costa Rica, a Nicaragua, y después de eso viene el caso de 1519 en adelante, en que se extiende la conquista a la Ciudad de México y a México propiamente, la Nueva España, como se le denominó en aquel tiempo, de 1521, y también hacia Yucatán y hacia Honduras. Y más tarde, ya antes de llegar a la mitad de ese siglo XVI, o sea, 1540 y tantos, ya se había arribado la cultura y la conquista española, ya había llegado a lo que hoy Colombia, Venezuela, Perú, el Río de la Plata, Argentina, lo que es Uruguay, Chile. Sin embargo, hay una cosa muy interesante que hay que destacar en este momento, en este siglo. Este siglo es importantísimo, nomás les voy a decir por algo. En este siglo se confunde la realidad con la ficción. ¿Y por qué? Porque curiosamente, los conquistadores españoles, su única intención era básicamente encontrar minas de metales preciosos, yacimientos de oro y plata. Entonces, había una serie de mitos. Es un siglo, el XVI, el 1500, es un siglo de expedicionarios, es un siglo donde la isla de la California, donde las 7 ciudades de Cíbola, en donde El Dorado y algunos otros, la Fuente de la Eterna Juventud en Florida, se tenían como hechos. Sin embargo, nos vamos a referir a nuestro país, a la Nueva España, en ese momento formante, naciente en 1521, y Hernán Cortés se erige como el hombre más importante de la Nueva España porque había conquistado a la nación azteca en Tenochtitlan. ¿Cómo la conquistó? Con el apoyo de indígenas que eran enemigos de los aztecas, que tenían dominado propiamente el país, por decirlo de algún modo, país entre comillas, porque no había la denominación política de ese modo, y cuando los españoles derrotan a los aztecas de Moctezuma II, vienen problemas por razones de que Cortés pues había ya conquistado su país, y los que lo acompañaban, entre ellos los más importantes, Pedro de Alvarado y Nuño Beltrán de Guzmán, Alfonso Hernández de Portocarrero, sobre todo Nuño Beltrán de Guzmán rompe en 1529 con Cortés y se va a lo que hoy es el estado de Michoacán, la región Tarasca, y funda propiamente en lo que es Jalisco, o la Nueva Galicia, Jalisco, y continúa con su avance hacia el norte, cruza por lo que es Nayarit, y para 1531 le da vida a
la después ciudad de San Miguel de Culiacán, a orillas de los tres ríos, como se dice ahora. Sin embargo, este 1531, pues no quedaría ahí. Para 1534 manda a su sobrino Diego de Guzmán para que vaya hacia el norte de Culiacán. Llega al río Mayo, llega al río Yaqui, con la pretensión de obtener esclavos a los indígenas, pero de hecho no logra eso y se devuelve. Y para 1536, en abril, aparecen por ahí, por el río Mayo, unos hombres que venían en un viaje de casi 5 años. Estas gentes, estamos hablando de 1536, eran 4 personas que no eran indígenas y eran los siguientes: Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Alonso Dorantes de Carranza, Alonso de Castillo Maldonado y un esclavo árabe moro al que se le decía el Negro Estebanico. El Negro Estebanico y Álvar Núñez Cabeza de Vaca empiezan a contar maravillas de ese viaje de 5 años. Curiosamente hay que decir que esta gente en ese viaje que hicieron durante 5 años desde la Florida, que está lejísimos de aquí, iban y se establecían en una región, se quedaban por meses, luego cuando se iban de esa región los iba acompañando un tumulto de gente, unos continuaban con ellos, otros se devolvían, y así curiosamente podemos decir que de la región de Zaguaripa se llevan cientos o los acompañan cientos de indígenas Pimas Bajos, hoy denominados Pimas Bajos, que van hacia la orilla del río Sinaloa o Petatlán, cerca de Guasave, y fundan lo que hoy es Bamoa. Curiosamente, Pimas en Sinaloa. También se habla que hubo Pimas de estos, posiblemente, ¿por qué no pensarlo?, también en el camino, en el hoy camino de Álamos al Fuerte Sinaloa. Cabeza de Vaca y Estebanillo van a la Ciudad de México y convencen al virrey Antonio de Mendoza para que en 1539, o sea, 3 años después, lance una expedición encabezada por el fraile franciscano Juan Fray Marcos de Niza, y que acompañado por Estebanico y algunos españoles en busca de riqueza, algunos docenas de españoles o más, e indígenas, y vayan a donde supuestamente estaban las 7 ciudades de oro, o el Cíbola y Quivira, como se llamaba en aquel tiempo. Llegan ellos hasta Nuevo México y Kansas, no encuentran nada. Sin embargo, Fray Marcos de Niza regresa en 1539 al sur, ve al virrey en la Ciudad de México, y del Negro Estebanico no se volvió a saber nada después de este viaje en que se hace a la parte norte de México, o sea, el hoy sur de Estados Unidos, y se creía que Estebanico había sido muerto por indígenas, y que por la bravura que demostraba Estebanico en los combates, habían repartido su cuerpo o su carne, sus carnes, valga la expresión, su cuerpo, y lo habían mandado pedacitos a una serie de tribus de esas zonas para que, por cuestiones de orden ritual sagrado, comieran un pedacito de ese guerrero tan enjundioso como había sido Estebanico, y obtuvieran su fuerza. Fray Marcos de Niza regresa motivado después de este viaje, aunque a pesar de que no habían encontrado propiamente nada, y habla con el virrey Antonio de Mendoza, que inclusive viene Antonio de Mendoza hasta el Nayarit,
y de Santiago de Compostela, en el hoy estado de Nayarit, parte una expedición al mando de Francisco Vázquez de Coronado en 1540, con decenas o centenas y muchísima gente que en México había vendido sus propiedades con tal de irse a este viaje donde pensaban encontrar grandes riquezas en el norte de nuestro estado de Sonora y más para allá también en el hoy Estados Unidos. Salen, cruzan lo que es Sonora y Sinaloa y cerca de la ciudad de Ures, o la Puerta del Sol cerca de Ures, o en Mátame también relativamente cerca, se funda la villa de San Jerónimo de los Corazones y que nombran como alcalde mayor a Diego Alcaraz. Que Diego Alcaraz, Vázquez de Coronado lo deja como alcalde mayor, pero gracias a las crueldades que demuestra Diego Alcaraz, es muerto junto con los otros españoles que habían dejado ahí. El virrey Antonio de Mendoza, a la par que esta expedición había salido mandada por Francisco Vázquez de Coronado, por el rumbo del puerto de Acapulco salen dos navíos al mando de Hernando de Alarcón con la función, por orden del virrey Antonio de Mendoza, de verificar que las cosas fueran bien en esta excursión, en esta expedición de Vázquez de Coronado de 1540. Curiosamente, remonta el río, estos navíos entran al Golfo de California, remontan el río Colorado y Hernando de Alarcón le iba dejando mensajes a Francisco Vázquez de Coronado. Francisco Vázquez de Coronado manda a Melchor Díaz para que vaya a encontrarse con Hernando de Alarcón y muere Melchor Díaz en lo que se denomina el Camino del Diablo entre Sonoita y Yuma. Ahí muere, sin embargo, Vázquez de Coronado se regresa al sur y termina así esta fase de expedicionarios. Para 1564, el general Francisco de Ibarra, fundador de la ciudad de Durango y gobernador de la provincia de Nueva Vizcaya, nacido en Zacatecas, en 1564 hace una expedición rumbo al norte, con un reducido número de colonos españoles y también con un gran número de indígenas, al que lo acompañaban los frailes franciscanos Pablo de Herrera, Pablo de Acevedo, Pablo de Santa María y Juan de Herrera, así como los intérpretes Diego de Soberanes y la cacica, o sea, cacique femenino, Luisa la de Ocoroni, en el norte de Sinaloa, que servirían de intérpretes para Francisco de Ibarra. Ibarra, a pesar de tener los encuentros con indígenas, llega hasta Casas Grandes, Chihuahua, no encuentra nada propiamente de lo que andaban buscando y se devuelve hasta el rumbo más o menos alrededor de Guaymas y pasa a la nación Yaqui, donde es muy bien recibido, y ahí se queda un buen número de tiempo en el Yaqui. Sin embargo, al regresarse más al sur, cerca del río Fuerte, a la orilla del río Fuerte, fundan la villa de San Juan Bautista de Carapoa, donde deja como alcalde mayor a Pedro Ochoa Garrapa. Este asentamiento en el río Fuerte sería amenazado y atacado por los indígenas y estos mismos habían dado muerte a los padres Santa María y Herrera y de ahí en adelante todos los terrenos
adelante del río Mocorito en el hoy Sinaloa, serían parte de lo que se llama la provincia de la Nueva Vizcaya, con sede en la ciudad de Guadiana o de Durango. Alrededor de 1584, el capitán Pero de Montoya fue autorizado por el gobernador de la Nueva Vizcaya para que funde pueblos entre los ríos Sinaloa y Yaqui. Repueblan San Juan Bautista de Carapoa, aunque de nuevo es abandonado por los ataques de los bravos indios Suáquez, donde es muerto Montoya ahí. Ante ello, el gobernador obligó a permanecer a la gente que estaba ahí, so pena de, a los colonos españoles, so pena de muerte. Al ser informado de ello, el virrey de Villamanrique, de que el nuevo gobernador Hernando de Bazán andaba tratando de esclavizar indígenas, evidentemente lo despachan, lo mandan por fuera, le quitan su puesto y se ordena para 1586 la fundación de la villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa, en lo que es ahora Sinaloa de Leyva, en el estado del mismo nombre, que sería propiamente el único establecimiento estable, valga la expresión, adelante de Culiacán en aquellos 1586. Para 1590 se menciona que solamente había en la villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa únicamente 5 familias europeas. Entonces, así es como se inicia la conquista española en estas tierras de Sonora y Sinaloa y Sonora. Hemos querido dar un pequeño recorrido sobre esta temática desde la llegada de los españoles propiamente a América hasta la creación en este noroeste nuestro, sobre todo en Sinaloa, en el estado de Sinaloa, de la primera villa que pudiéramos llamar tuvo ya una situación más o menos estable, aunque la presencia indígena belicosa nunca se dejaría de dar hasta muchos años después. Agradecemos gentilmente a la atención como siempre y pues pronto nos veremos por aquí. Muchas gracias.